paz de Cristo, mis amados hermanos, saludo cordial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué bueno estar aquí una vez más en su programa Vida en Familia. Nuestro deseo y nuestro anhelo, como siempre lo decimos, es poder tener familias fortalecidas en la presencia de Dios. Familias que crezcan en el conocimiento de la palabra, pero que también en su relación interpersonal entre cada uno de los miembros de ella, que podamos crecer, que podamos fortalecernos y estar siempre de la mano de nuestro Dios. Queremos invitarles para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Estamos en TikTok, en Spotify, en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube. Queremos invitarte para que te suscribas, para que le des like, para que compartas y por supuesto para que nos sigas y para que de esta manera muchas personas puedan llegar al conocimiento de la palabra de Dios y realmente cuál es el propósito de Dios para los hogares y para las familias. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, el día de hoy queremos hablar acerca de la felicidad en el matrimonio. Amén. La felicidad en el matrimonio. Para esto entonces quiero tomar la escritura, quiero tomar la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo número 5 y en el verso número 21, que dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Mira, escucha bien. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, nosotros tenemos que mirar y analizar en la escritura cuál era el propósito de Dios, o cuál es el propósito de Dios con la vida familiar, por supuesto, con el matrimonio. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Y qué nos ha dado Dios? Amén. A través de su palabra, para que nosotros podamos llegar al cumplimiento de ese propósito de Dios. Tenemos que analizar también cuál es tu propósito, cuál es la imagen del matrimonio en esta época, cómo está la gente viviendo su vida matrimonial y por qué tantos hogares y tantas familias, tantas parejas hoy en día son infelices. Si miramos entonces nuestra realidad, miramos nuestra época, miramos la gran cantidad de personas que se están casando, muchos de ellos no llegan a un fin feliz dentro de su vida matrimonial. Terminan divorciados, terminan separados, terminan viviendo en adulterio, amargados, llenos de conflictos, llenos de problemas, hijos frustrados. Una cantidad de situaciones que se están presentando al seno del hogar, al seno de la vida familiar. Realmente, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con las familias hoy en día? ¿Será que las personas no conocen realmente cuál es el verdadero propósito del matrimonio? ¿Qué era lo que Dios quería al darle una pareja al hombre? Porque la Biblia dice, el Señor más exactamente dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dice, le haré ayuda idónea. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Le haré ayuda idónea. Las parejas hoy en día se están casando por razones equivocadas. Muchas personas dentro del hogar, dentro de la vida familiar, no están cumpliendo el rol que deben cumplir, no están cumpliendo con ese propósito, no están cumpliendo con las expectativas, se están dejando llevar por su concupiscencia, se están dejando llevar por sus pasiones, por sus deseos y a veces estamos esperando más del otro, más de lo que realmente deberíamos esperar. Creo que tendríamos que iniciar diciendo cuál no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que nosotros vivamos amargados, no es que vivamos frustrados, que vivamos en peleas, en conflictos, en divisiones. Ese no es el propósito de Dios,
que nos divorciemos, que nos separemos, que nos vayamos y abandonemos la familia por estar con otra persona. Creo que ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es tener a nuestro cónyuge, a nuestra cónyuge como un empleado, una empleada doméstica. El propósito de Dios no es que tratemos a nuestra pareja como si fuera un niño. El propósito de Dios no es que nosotros estemos celando a la otra persona y haciendo muchas veces reclamos que están fuera de tono, donde se le falta al respeto al otro. Podríamos entonces enumerar una lista de cosas que no están dentro del propósito de Dios para poder alcanzar la felicidad. Mire que al inicio entonces les estaba diciendo que muchas personas no son felices dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque se han salido, han abandonado y han dejado ese propósito y esa voluntad de Dios. Lo que la Escritura nos está diciendo entonces en esta hora es: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa ese sometimiento? Significa, o podríamos decir, qué no significa, para que podamos entender lo que significa. Cuando el apóstol Pablo habla del amor, primero nos dice qué no es el amor, para luego mostrarnos entonces qué es realmente el amor. Muchas personas se casan, pero quieren seguir viviendo como solteros. No quieren someterse a la otra persona. No que el hombre sea el que manda y la mujer la que obedece y entonces hasta ahí. Creo que eso no es lo que realmente la palabra de Dios quiere decir. Porque el texto está diciendo: someteos unos a otros. Entonces se tiene que someter tanto la mujer como el hombre a la mujer también. ¿Por qué? Porque nos hemos unido en un lazo, en un yugo, en una relación, en una promesa, en un compromiso, en una responsabilidad. Entonces, cuando nosotros queremos vivir como solteros, donde ni siquiera avisamos dónde estamos o a qué horas vamos a llegar, qué estamos haciendo, cosas básicas, donde la otra persona ni siquiera sabe qué dinero tenemos o qué no tenemos, en qué lo gastamos, en qué lo invertimos, qué hacemos con él. Cuando no contamos con la otra persona para tomar decisiones importantes dentro de la vida, cuando no valoramos, cuando no comprendemos, cuando no respetamos a la otra persona, es porque queremos vivir una vida de solteros. No nos gusta dar cuentas, no nos gusta rendir cuentas, no nos gusta que nos miren el celular, que se enteren de nada, ni con quién estamos hablando, ni qué estamos haciendo, ni con quién estamos gastando el dinero. Eso es no someterse. Entonces, ¿realmente qué es someterse? Someterse es respetar a la otra persona, es considerarla. ¿Por qué? Porque empezamos una relación basada en el amor. Y el amor comprende muchas cosas, comprende armonía, comprende respeto, comprensión, admiración, el deseo por estar con el otro, el deseo de poder compartir el resto de la vida. Eso es lo que nosotros queríamos al inicio. Pero si tú te casas por las razones equivocadas, si te casas no porque realmente ames a la otra persona, sino porque solamente te enamoraste. A veces tenemos jóvenes y personas que confunden el amor, lo confunden con una obsesión. Y entonces nos obsesionamos con sus virtudes, con sus cualidades, nos obsesionamos con su belleza física, con su inteligencia. Pero no necesariamente eso es amor. El amor incluye otras cosas más, porque el amor, como en algunas ocasiones se los había dicho, el amor es una decisión. El amor no es solamente una ilusión, un espejismo, un enamoramiento donde yo idealizo a la otra persona y donde creo y considero que la otra persona es perfecta. No, eso no es el amor. El amor es una decisión. Sí, claro, obviamente, hay cosas que me llaman a mí la atención de la otra persona. Seguramente desde que nos conocimos me llamó la atención su aspecto físico. Esto es importante, uno tiene que gustarle la otra persona.
si a mí no me gusta la otra persona, su físico, su rostro, su cuerpo, si no me apasiono, si no le deseo, entonces no va a poder salir adelante con una relación romántica y amorosa y poder formar un hogar. Es verdad, tiene que haber un enamoramiento, claro, es una ilusión, pero que ese enamoramiento esté basado en una realidad, que ese enamoramiento esté basado en unas condiciones donde yo realmente me comprometo, donde yo me comprometo a respetarte, a amarte, a valorarte, a comprenderte, a estar contigo, a preferir pasar el tiempo con mi pareja que con otras personas. Cuando dice entonces, someteos unos a otros, quiere decir que de alguna manera tenemos un compromiso y ese compromiso hay que acatarlo, hay que respetarlo, hay que seguirlo, porque todo compromiso, mi amado hermano y amigo, tiene unas condiciones. Tú no haces un contrato donde no hay condiciones. Claro, tienen que haber condiciones. Aún en nuestra relación con Dios deben haber unas condiciones. Dios ha establecido en su palabra algunas condiciones para poder que nosotros seamos sus hijos, para poder vivir la vida cristiana y para poder heredar el reino de los cielos. Cuando yo paso por alto esas condiciones, cuando yo no tengo en cuenta esas condiciones, esas normas que están establecidas allí, entonces todo se desquebraja, todo se rompe, se pierde el valor de las cosas. Cuando quiero vivir como soltero, cuando prefiero estar con otras personas. Así que el sometimiento tiene que ser mutuo. Amén. Y dice, someteos unos a otros. ¿Bajo qué? ¿O basados en qué? En el temor de Dios. Quiero decirte que si tú amas a Dios, si tú tienes temor de Dios, tú realmente respetas la presencia de Dios y eres consciente de la presencia de Dios en tu vida todo el tiempo, entonces eres una persona que teme a Dios, eres una persona que ha conocido a Dios, eres una persona que ha conocido el amor de Dios y sabes realmente vivir en santidad y saber que tu vida es para agradar a Dios, que tu vida es para honra y gloria de nuestro Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, el propósito de Dios dentro del matrimonio no es que seamos infelices. El propósito de Dios dentro del matrimonio es que realmente podamos ser felices. Y somos felices cuando cada uno cumple el rol que tiene dentro de la vida familiar, que tiene dentro de ese matrimonio. Y ese rol, ¿quién lo establece? Lo establece la misma pareja, porque son una ayuda mutua. ¿Se ayudan qué? Sentimentalmente, sexualmente, económicamente, psicológicamente, socialmente, laboralmente. En todos los ámbitos nos ayudamos. ¿Por qué? Porque si nosotros iniciamos una relación matrimonial, iniciamos una familia, entonces lo primero que debemos establecer es un proyecto de vida. Y el proyecto de vida no está basado solamente en una meta, porque para alcanzar una meta se necesitan unos objetivos y unos objetivos específicos, ¿cierto? Y los objetivos son escalones que vamos superando, son escalones que vamos alcanzando para poder llegar a la meta. Entonces, tenemos que decir que el proyecto de vida no es solamente el punto de llegada. El proyecto de vida es la manera como nosotros vamos a llegar allá, cómo vamos a alcanzar ese propósito y esa meta. Y los parámetros y las normas dentro del hogar los debemos establecer juntos, ambos, de manera adecuada, acorde, de tal forma que ambos estén de acuerdo y ambos se sometan y se propongan alcanzar esa meta. Si hablamos de metas económicas, entonces tenemos que llegar a un acuerdo con la familia, sentarnos y mirar y tirar lápiz, hacer cuentas. La Biblia dice, cualquiera pues que va a construir una torre, no se sienta primero y hace cuentas a ver si con lo que tiene le alcanza para construirla, no ahí sea que quede avergonzado y llegue a hacer burla de los demás.
Entonces tenemos que sentarnos y mirar, bueno, queremos hacer esto, queremos tener un proyecto de vida, pero ese proyecto de vida nos demanda a nosotros esfuerzo, nos demanda dedicación, paciencia, tolerancia, nos demanda también una inversión económica, nos demanda una cantidad de cosas donde tenemos que ser conscientes que el otro puede equivocarse y cometer errores, pero tenemos que estar dispuestos a perdonar. Si no hay una disposición al perdón constantemente, mi amado hermano, entonces el hogar se va a acabar. El problema con muchas parejas es que dejan acumular y acumular y se va volviendo como una bomba de tiempo los errores del otro, hasta que llega un momento en que no soportamos más, explotamos y terminamos haciendo lo que no debemos hacer, diciendo lo que no debemos decir, ofendiendo al otro, discriminando al otro o queriendo huir, escapar y tirar por la borda todo lo que hemos trabajado. Creo que dentro de la vida familiar es importante y es trascendental que podamos solucionar cada problema cada día. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Pero si tú dejas acumular y acumular, llegará el momento en que no vas a resistir. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día tienen un gran conflicto y un gran problema a la hora de comunicarse. ¿Por qué no nos estamos comunicando? ¿Por qué no hablamos con el otro? ¿Por qué hay un impedimento en nuestra vida para manifestarle a la otra persona lo que estamos sintiendo, lo que estamos sintiendo, sí, y las cosas con las que no estamos de acuerdo? Como si hubiese un temor. ¿Por qué se ha generado ese temor? ¿Por qué se ha generado esa distancia? ¿Por qué se ha generado ese vacío? Bueno, retrocedamos un poco y vayamos atrás en el tiempo y comencemos a pensar en las cosas que nos llevaron a nosotros a casarnos. Mire que al inicio estábamos hablando de que hay personas que se casan por razones equivocadas. Simplemente porque le pareció muy bonita a la otra persona, su físico le llamó más la atención que otras cosas. No tuvimos en cuenta la familia, no tuvimos en cuenta el estrato, no tuvimos en cuenta su religión, no tuvimos en cuenta su clase social. La Biblia dice que no nos debemos unir en yugo desigual, aunque el texto dice con los incrédulos, pero hay yugos desiguales aún dentro de la iglesia. La diferencia de estrato, la diferencia cultural, la diferencia social, la diferencia psicológica, la diferencia económica, la diferencia también en cuanto a sus estudios, ¿cierto? La diferencia escolar o secular, la diferencia laboral. Hay tantas cosas que forman un yugo desigual entre las personas que a la larga los lleva a cometer errores. Nos obsesionamos tanto con la otra persona que creemos que estos aspectos no son importantes, que estos aspectos no son representativos dentro de la vida familiar. Y bueno, puede que en el momento del amor pueda justificar todas esas cosas. No, a mí no me interesa esto, no me interesa lo uno o lo otro, pero con el tiempo esas diferencias van a marcar un peso y, perdóneme la redundancia, van a marcar una diferencia. Van a abrir una brecha grande, amplia, entre las dos personas. La cultura, la religión, la economía, el conocimiento, la proyección, son yugos desiguales. Creo que hay personas que se casan no porque estén enamoradas, sino porque quieren escapar de una situación adversa de pronto en su hogar, de una dificultad económica, en fin, de muchas cosas que pueden llevar a alguien a pensar que casándose se soluciona toda esa situación y se solucionan todos esos problemas y todas esas dificultades. Es un error. Nosotros debemos casarnos y unirnos en matrimonio. ¿Por qué? Porque pensamos que con esa persona no solamente vamos a tener una satisfacción sexual, sino que también vamos a tener una satisfacción en muchos sentidos de la vida y que vamos a poder alcanzar sueños, deseos y anhelos. ¿Por qué nos casamos con alguien que piensa diferente?
¿Por qué nos casamos con alguien que actúa de una manera que muchas veces nosotros decimos, pero tan extraña esta persona? Hay quienes se casan con alguien que acabaron de conocer, un mes, 2 meses, 3 meses, con alguien que conocieron en las redes sociales, con alguien que les acabaron de presentar, porque simplemente idealizaron la imagen de esa persona y creen que esa persona es perfecta, pero no se han dado a la tarea de conocerse en un poco. Bueno, yo sí creo que uno nunca termina de conocer a alguien, que pueden pasar los años y pueden pasar los años y no alcanzamos a conocer a esa persona, obviamente. Pero hay algunas cosas básicas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar una relación de noviazgo, de iniciar una relación de matrimonio, de iniciar una relación familiar. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Si la persona le gusta o no le gusta trabajar, si le gusta o no le gusta estudiar, qué tanto ama a Dios, qué tanto puede llegar a amar a mi familia. Porque es posible que dos personas se enamoren, pero su familia les caiga mal, no tengan una buena relación familiar. Y en el inicio uno dice, no, es que yo me voy a casar es con la muchacha, a mí no me importa su familia. Error, porque la familia será la familia toda la vida. Y ese suegro y esa suegra que no te caen bien, que no quieres, esos cuñados, esas cuñadas que de pronto te hacen sentir mal, estarán ahí toda la vida, toda la vida. Porque la sangre jala, mi hermano, la sangre jala, mi amigo. La mamá nunca dejará de ser la mamá, el papá nunca dejará de ser el papá, los hermanos nunca dejarán de ser los hermanos. Y a la larga, con el tiempo, muchas personas dicen, yo conocí primero a mi mamá que a usted. Yo conocí primero a mi papá que a usted, entonces me importa más mi mamá y me importa más mi papá que usted. Eso son cosas que hay que tenerlas en cuenta. Aunque la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando dice los dejará, no quiere decir que los va a abandonar o que los va a olvidar. Quiere decir que va a formar un hogar aparte y va a vivir distante, ¿cierto? A cierta distancia y que no va a depender de sus padres económicamente. Pero esos lazos paternos y familiares no se van a romper con esa distancia. O que si mi papá, mi mamá está pasando una necesidad, entonces yo voy a tener un conflicto con mi esposa, voy a tener un conflicto con mi cónyuge porque quiero apoyar a mis padres. Esas son cosas que hay que tenerlas en cuenta, mi amado hermano, a la hora de entrar en una relación familiar. Pero como nosotros nos casamos tan enamorados, simplemente idealizamos a la otra persona y vamos y por encima del que sea, entonces decidimos casarnos. Claro, somos mayores de edad, podemos tomar nuestras propias decisiones, no necesitamos pedir permiso, vamos y lo hacemos. Pero con el tiempo van llegando las consecuencias de esas decisiones, el peso de la familia, de la diferencia económica, de la diferencia social, de la diferencia religiosa. Así que cuando la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, no quiere decir que si te casas con un inconverso te vas a condenar por eso. O con una persona de otra religión, no quiere decir que te vas a condenar por eso. Pero sí quiere decir que vas a tener muchos problemas, vas a tener muchas dificultades, no la vas a pasar bien. Porque estar casado con una persona que no pertenece a tu misma fe, para la mayoría de las personas es difícil. Bueno, hay quienes lo han logrado y lo han superado y logran tener una vida armoniosa, aun cuando tengan una fe diferente. Pero seguramente no fue fácil a poderse acoplar. Seguramente hubo muchas dificultades y muchas personas no logran superar esa situación. La diferencia económica es un factor que agrava las situaciones dentro del hogar. Y sobre todo si no sabemos administrar el dinero y saber que el dinero no es tu dinero y mi dinero, sino nuestro dinero, porque cuando nos casamos hemos formado una sociedad, una especie de negocio, un compromiso, ¿cierto? Y entonces tenemos una sociedad conyugal donde todo lo que se consigue dentro del matrimonio es mutuo. Entonces no es que tú pagas los servicios, yo pago el arriendo, tú mercas, entonces yo compro la ropa, yo hago esto y todo. No, se trata de que tomamos el dinero, lo unimos y lo ministramos entre los dos.
Pero no es que yo gano más dinero que ella, o ella dice, no es que yo gano más dinero que él y a mí no me hace falta. Y como yo gano buen dinero, no me importa lo que él diga o lo que él haga, que verá si se va, yo no dependo económicamente de él. Esa independencia económica, si no la sabemos manejar con sabiduría, con prudencia, si no aprendemos a someternos los unos a los otros en el temor de Dios, esa diferencia económica y esa independencia económica va a destruir el hogar. Conozco muchos hogares que se han destruido por eso, por tener una independencia económica. A veces la dependencia económica hace que estemos unidos. Bueno, hay personas que se han ido al otro extremo, dependen tanto, tanto, tanto económicamente de la otra persona, que están tan supremamente amarrados que entonces terminan pasando por alto también faltas muy graves, incluyendo maltratos y abusos y situaciones, y no nos separamos porque dependemos económicamente, y si él se va, entonces yo qué voy a hacer, y si ella se va, pues entonces yo me voy a morir, ¿con qué voy a pagar? ¿Cierto? Hay situaciones adversas y difíciles. Pero si desde el inicio del matrimonio nosotros aprendemos a manejar la economía, no importa cuál de los dos gane más, sino que es nuestra economía, entonces vamos a tener un hogar más firme y más fundamentado. Es más, si vamos a el tiempo más atrás y a la hora de elegir cónyuge, a la hora de elegir pareja, miramos el estrato social, la clase social, la economía que los dos manejan, entonces nos puede ayudar. Claro, al pasar el tiempo puede venir una bendición y alguno de los dos mejorar su empleo, sus ganancias y claro, ganar más dinero. Pero si desde el principio lo hicimos de esa forma, entonces eso nos va a dar madurez, nos va a dar enfoque, nos va a enseñar a nosotros a manejar mejor los asuntos económicos. Muchas personas entonces son infelices dentro de la vida matrimonial, es porque desde el principio no manejaron con sabiduría, no manejaron con humildad su relación matrimonial, no aprendieron a solucionar los conflictos día a día, sino que los dejaron acumular y acumular. Se casaron con alguien que no conocían, con alguien que apenas distinguieron hace unos días o en las redes sociales o porque fulano le dijo, cásese con este, con esta, que se lo saca de pobre. Cuando nos casamos por las razones equivocadas, entonces ahí es donde vienen las dificultades, las frustraciones. El propósito de Dios entonces no es que seamos infelices. El propósito de Dios es que realmente podamos someternos los unos a los otros, no importa si eres hombre o eres mujer. Aprendes a someterte a tu cónyuge y ese sometimiento es un respeto, es, como decía en el inicio, es tener en cuenta a la otra persona, es saber que yo tengo que rendir cuentas, es saber que yo tengo que manifestarle a la otra persona dónde estoy, qué estoy haciendo, con quién estoy, a qué horas llego. Es manifestarle a la otra persona lo que estoy sintiendo, lo que yo creo, lo que yo espero, mis anhelos, mis sueños, mis temores, mis dudas, mis miedos. Es manifestarle a la otra persona qué nos está afectando, qué nos está haciendo daño, pero es también tener la capacidad de humildad y escuchar al otro y entender y comprender que el otro también tiene miedo, que también tiene frustraciones, que también se equivoca y que yo puedo cometer errores más grandes que la otra persona. El matrimonio o la felicidad en el matrimonio, bueno, hay factores externos que hacen que un matrimonio pueda ser feliz o no feliz, pero depende de nuestra madurez que esos factores externos no nos afecten o que no nos afecten tanto, que los podamos asumir con responsabilidad, con madurez, que aprendamos que no nos podemos pegar en la vida de pequeñeces y de cosas tan insignificantes, pero que con el tiempo van creciendo y van haciendo mella y van destruyendo la vida familiar y van destruyendo el amor y van destruyendo la comprensión, porque mi hermano, el amor sí se acaba.
Hay gente que de pronto dicen que el amor verdadero nunca se acaba. El amor sí se puede acabar. Sobre todo el amor erótico, el amor eros, el amor de pareja. Cuando no se cultiva, cuando no se maneja con seriedad, con responsabilidad, con madurez, el amor se puede acabar, porque lo afectamos con nuestro comportamiento, con nuestro maltrato, con palabras irrespetuosas, desconsideradas, cuando realmente no somos la ayuda para esa otra persona, sino que estamos ahí echados, esperando simplemente a que el otro haga. Cuando no manejamos esos roles, cuando no nos ponemos de acuerdo, bueno, ¿qué debes hacer tú y qué debo hacer yo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué me puedes ayudar? Cuando no manejamos nuestra relación de esa manera, entonces no vamos a ser felices en el matrimonio. Hay que comprender y entender, mi amado hermano y amigo, que la felicidad no es una meta. Tú no puedes pensar que la felicidad es una meta. Esa es la idea que nos han vendido todo el tiempo en los medios de comunicación desde que éramos niños, viendo las telenovelas, mirando cómo de novios entonces pasaban una cantidad de situaciones, pero que al momento de casarse entonces se termina la novela y es el momento más feliz. Claro, el momento de la ceremonia y de la luna de miel debe ser un momento de mucha alegría, pero realmente la vida familiar comienza, es ahí, no que ahí culmina. La felicidad entonces no debe ser una meta, un proyecto, un propósito, no. La felicidad debe ser un estado diario, una condición de vida, un diario vivir. Yo te hago feliz, soy feliz cuando tú estás feliz. Pero si yo estoy buscando solamente lo mío y no me interesa lo tuyo, cuando en la vida familiar cada cual jala para su lado y no le importa el otro, quiere decir que ya no ama o que nunca amó. Pero cuando uno ama verdaderamente a la persona, entonces uno quiere que la otra persona sea feliz. Y muchas veces la felicidad es sacrificar nuestra propia felicidad para que el otro sea feliz. Es sacrificar nuestra comodidad para que el otro esté cómodo. Es sacrificar mis sueños y mis anhelos para que el otro pueda cumplir sus sueños y sus anhelos. A veces eso es la felicidad. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente me hace feliz a mí es ver feliz a mi familia. Yo no puedo preferir estar con otras personas que estar con mi familia. Mi esposa, mis hijas, esas personas son las más importantes en mi vida. Y si yo creo la convicción en mi mente y en mi corazón de que realmente ellos son las personas más importantes para mí, ¿por qué voy a desear y anhelar estar más con otras personas que con los míos? Los míos son mi esposa y mis hijos. Las demás personas son mis parientes. Desde el momento en que yo contraigo matrimonio, desde el momento en que yo asumo y tomo la responsabilidad de unirme en vida conyugal y matrimonial con alguien y tener mis propios hijos, entonces ya mis padres, mis hermanos, mis primos, todas esas personas pasan a un segundo plano. Ahora son mis familiares, pero mi familia son aquellos que viven bajo mi techo, aquellos que están bajo mi responsabilidad, aquellos que yo he escogido. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ese término una sola carne no solamente está hablando de una intimidad sexual, aunque está incluida allí, pero dice que son una sola carne. ¿Por qué? Porque deben de ser de un mismo sentir, de una misma manera de pensar, con un mismo propósito, con un mismo proyecto, con un mismo objetivo, con una misma meta, con un mismo Dios, con un mismo ideal, con una misma fe, con un mismo sentir. ¿No es que Pablo le dijo a los filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús? ¿Cómo llega la iglesia a estar unida a Cristo? ¿Cómo llegas tú a estar unido a Cristo? Cuando tienes el mismo sentir de Cristo. Entonces, ¿cómo llegas tú a ser una sola carne con tu cónyuge? Cuando tienes el mismo sentir.
cuando ambos están mirando en la misma dirección y están trabajando en pro del mismo propósito, del mismo deseo, del mismo proyecto. Cuando nos ponemos de acuerdo en la manera como vamos a criar a nuestros hijos, cuando nos ponemos de acuerdo en la manera como los vamos a educar, dónde queremos vivir, dónde queremos estar dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 50 años, qué queremos hacer, en qué condiciones queremos estar, cómo vamos a compartir nuestra vida, cómo va a ser nuestra comunión y nuestra armonía dentro del hogar. Esas son las cosas que hacen que una familia sea feliz. Cuando vienen las crisis, los momentos difíciles, las situaciones, y unidos las superamos. Cuando aprendemos a perdonar, cuando aprendemos a dar otra oportunidad, cuando respetamos y nos hacemos respetar, así alcanzamos la felicidad dentro del matrimonio, que es una condición, que es un estado constante, no solamente una meta, no solamente un proyecto. Es que nos proponemos vivir hoy en armonía, a pesar de las situaciones, a pesar de las crisis económicas, a pesar de las crisis de salud, a pesar de las crisis sociales, a pesar de tantas cosas. Hemos decidido estar juntos y juntos poder superar esa situación y alcanzar la meta final. Bendito el nombre del Señor Jesús. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No podemos ser felices si no tenemos a Dios en nuestro hogar. No podemos ser felices si no tenemos a Dios en nuestro corazón. No se trata tanto de estar invitando a Dios a nuestro hogar. Claro, lo necesitamos en nuestro hogar. Lo necesitamos en medio de la familia. Obviamente, lo necesitamos todo el tiempo allí. Pero tú lo necesitas es en tu corazón. Tú lo necesitas es en tu vida, en tu mente, en tu conciencia. Que tu alabanza todos los días sea hacia Él, que el propósito principal y el objetivo principal de tu vida sea agradar a Dios, darle la gloria a Él, que tú seas luz a las personas que te rodean, que tú realmente exaltes a Dios y que la gente vea a Cristo en ti. Si ese es tu propósito fundamental, entonces cuando estés en tu vida familiar vas a tener la bendición de poder, ¿qué? Agradar a Dios y de poder tener una familia que exalta y glorifica el nombre de Jesús y una familia que vive feliz. Una familia que disfruta de los pequeños momentos, una familia que disfruta de los detalles, que disfruta de un viaje, que disfrutan de un alimento, que disfrutan de un programa, que disfrutan de estar en el culto, que disfrutan el estar juntos. Y cuando ya ustedes aprenden a disfrutar estando juntos, entonces vendrán otras personas, tus amigos, tus vecinos, les harán compañía, podrán festejar y compartir tantos detalles y tantas cosas de la vida. Eso es ser una familia feliz. Eso es tener un matrimonio feliz. Mi amado hermano, qué bendición que hayas podido ver esta enseñanza hasta el final, haberte quedado hasta el final. Te invito para que la compartas con otras personas. Recuerda suscribirte y darle like. Estamos seguros de que esta palabra será poderosa para tu vida.